Bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo Funciona. Hoy me encuentro con un invitado especial, un candidato vicepresidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Joel Díaz. Joel, bienvenido a Cómo Funciona. Un gran placer, un gran honor estar aquí en tu espacio. Bueno, nosotros empezamos de una vez, no le damos tregua a nadie. Cuéntame, No hay tregua. No. Cuéntanos cómo funciona esto de ser candidato vicepresidencial. Bueno, mira, es un gran reto, es una gran responsabilidad, pero sobre todo es un gran compromiso, primero con nuestra generación, que por vez primera tiene la posibilidad de tener un candidato vicepresidencial dentro de un rango de edad entre 18 y 45 años. Eso nunca en la historia de la República Dominicana había acontecido. Y es al mismo tiempo una gran responsabilidad, un gran reto, porque no podemos hacerlo mal. Entonces, de la manera que funciona es que el partido, como instrumento, como sombrilla, establece lo que son los comandos de campaña. Tenemos un comando de campaña presidencial, que lo integra el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del partido y candidato presidencial. Un comando de campaña ya integrado por la candidatura vicepresidencial. Y entonces se arman agendas de trabajo en paralelo. En una semana el candidato presidencial está por un lado, en la otra semana el candidato presidencial está por otro lado. Y entonces pudiéramos tener actividades en conjunto, pero generalmente tenemos actividades por separado. Yo te puedo comentar que al día de hoy, a 3 semanas de mi designación como candidato vicepresidencial. 3 semanas. 3 semanas. Ya yo llevo 24 provincias recorridas. Acabo de terminar este último fin de semana, acabamos de terminar el fin de semana largo, de hacer todo un recorrido por la línea nordeste del país. Iniciamos en Samaná y terminamos en Bonao. Y estos recorridos, se ve mucho el caravaneo, la bulla, la cosa. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues yo no he visto muchísimo del PRD en las redes. Bueno, si te vas a las redes del candidato vicepresidencial, la vas a ver bien activa, bien dinámica, bien movida. Nosotros tenemos 3 modalidades de actividades. Modalidad número 1, encuentro dirigencial. Vamos a una provincia, lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros dirigentes, con nuestro presidente de zona, con nuestro presidente de municipio, con nuestro presidente de circunscripciones, aquellas provincias que tienen circunscripciones, no todas lo tienen. Una segunda modalidad es una reunión cerrada con los candidatos a diputados. El Partido Revolucionario Dominicano lleva a nivel nacional 107 candidatos a diputados y 5 candidaturas senatoriales propias del PRD. Entonces, donde tenemos esa combinación, primero nos reunimos con ellos para ver una panorámica de lo que sucede en la provincia, de lo que sucede en el municipio, de lo que sucede en el distrito o en las circunscripciones. Y la tercera modalidad es calle. ¿Qué significa calle? Casa por casa, mano a mano o marchas caravanas. Por ejemplo, en este fin de semana nosotros tuvimos una marcha caravana extraordinaria en Río San Juan, donde adoptamos, ahí no tenemos candidato a diputado, ahí adoptamos la candidatura a diputada de una joven del Partido de la Liberación Dominicana, diputada actual, Patricia de Oleo, y ahí salimos con ella a apoyarla, el partido a apoyar su candidatura a diputado, y fue un mar humano de personas apoyando y respaldando esa candidatura. Pero luego nos trasladamos, previamente estábamos entonces en un mano a mano en Samaná. Primero en una reunión dirigencial, luego un encuentro con los diputados y terminamos entonces en un mano a mano en el mercado. ¿Cuál es la modalidad del mano a mano? Escuchar la necesidad del pueblo, escuchar la necesidad de los empresarios pequeños, medianos y grandes empresarios de la zona, para también nosotros percatarnos de cuál es la realidad que viven y cuál es la problemática que tienen y de qué manera el partido puede vincularse en una solución en un próximo gobierno. Y porque justo cuando mencionaste esto del mano a mano, te iba a preguntar, bueno, te voy a preguntar, ¿qué has escuchado de la gente? Porque se ve mucho en la política del yo paso, vengo, hablo con los dirigentes y demás, pero ¿qué dice la gente de cómo siente el país actualmente? Mira, el mínimo común en todas las demarcaciones que he estado, prácticamente he manejado el 80% ya del territorio, puedo decirte que los problemas son los mismos. En los jóvenes falta de oportunidad laboral. Los jóvenes no tienen acceso al primer empleo y eso lo limita a ellos a poder acceder a un primer trabajo, producto de varias dificultades. Número 1, el joven que comprende entre 18 y 22 años, cuando sale del colegio, de la universidad o del liceo y va a una empresa privada, le piden experiencia. No hay forma de que un muchacho entre 18 y 22 años pueda haber adquirido experiencia. Eso es un primer problema. Un segundo problema es que cuando entonces salen de las universidades, salen a un campo profesional superpoblado, porque han estudiado lo tradicional, derecho, ingeniería, medicina, contabilidad. Entonces ya esas son áreas
que están sobrepobladas y no hay el espacio para ellos poder desarrollarse. Y muchas veces tú ves a esos jóvenes, entonces, yéndose del país, lo que le llamamos la fuga de cerebro, o entendiendo que la vuelta no es en República Dominicana, sino por México. Entonces, ahí tú tienes una gran problemática porque no es tan solo el hecho de que no tienen la oportunidad laboral, es que se están yendo del país, es que están poniendo en riesgo sus vidas, es que están poniendo de alguna manera en sobresalto a sus familiares, porque un familiar que se te vaya en una vuelta por México, que tú no sabes si lo va a volver a ver o no. Bueno, se han dado casos de familiares. El caso de la provincia de Peravia, hace 2 años, por ejemplo. Mira, recientemente, hace 2 fines de semana, yo estuve en Baní y una señora, madre de otro joven que había emprendido esa lamentable decisión, me decía, hagan algo, porque nuestros jóvenes se están yendo. Y no importa lo que haya pasado, ellos siguen con esa necesidad de irse porque entienden que en República Dominicana no hay oportunidad para avanzar. Entonces, uno de los principales problemas que nos dicen los jóvenes, escúchame que te interrumpa, es el elemento del desempleo. Y otro, me preguntaste sobre eso. Otro, el tema de la inseguridad ciudadana. Las madres fundamentalmente, las mujeres fundamentalmente. Antes de pasar a la seguridad ciudadana, ¿qué tiene el PRD que ofrecer a los jóvenes en una posible juramentación presidencial? Mira, el PRD tiene un gran compromiso con la juventud. Primero, es bueno que sepas y que sepan los amigos que nos están viendo y nos están escuchando que el PRD es el partido que más oportunidades le ha dado a la juventud dominicana. Es el partido que más espacio ha procurado para que los jóvenes puedan desarrollarse desde el punto de vista interno del partido como desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de las tomas de decisiones, me refiero a lo municipal, congresual y gubernamental. En ese sentido te digo, nosotros tenemos un gran compromiso de generar desde el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que vaya encaminado a generar la ley del primer empleo. Se necesita en la República Dominicana una ley de primer empleo. Y accesoriamente a eso, la ley de pasantías laborales. Que puedan los jóvenes adquirir esa experiencia que se les solicita, pero que puedan esos jóvenes tener la garantía de ir a un primer empleo sin la discriminación de la necesaria, el necesario prerequisito de tener experiencia. Okay. Pero además, disminuir la carga impositiva en el aspecto de los emprendedores. ¿Por qué? Cuando vamos a las diferentes provincias, a los diferentes territorios, los jóvenes generalmente emprenden en 3 o 4 áreas fundamentales. O un taller de mecánica, o una barbería, las damas en un salón de belleza, o en los nail bar que están de moda. Pero tienen la dificultad, todos tienen la dificultad del financiamiento para colocar ese emprendimiento en acción. Porque cuando van a un banco comercial y van a solicitar el financiamiento y van y le presentan el proyecto o el plan de negocio, el banco lo primero que le dice, usted no tiene experiencia, usted no tiene crédito, o usted tuvo una mala experiencia crediticia y usted está en ciclo en data crédito. Y ahí automáticamente, ¿qué pasa con ese joven? Que ve esa ilusión y ese deseo, lo ve frustrado. Entonces, ¿dónde accede ese joven? Al mercado informal. Automáticamente se va a los prestamentos informales para pagar una alta tasa de intereses todas las semanas que lamentablemente le drenan su poca capacidad de ganancia o su poco ingreso que han tenido durante la semana. Pero peor aún, si se formalizaron, cada mes tienen que pagar impuestos al Estado Dominicano que no se corresponden con su actividad. Y me explico. Por favor. Tú tienes un anticipo que fue generado y creado transitoriamente por un tránsito en nuestras reformas fiscales que ha permanecido y permanece. Una ganancia supuesta que tú tienes que pagar del próximo año fiscal. No del año en tránsito, del próximo. Tú tienes un 1% del pago de activos imponibles de los que tú registraste cuando conformaste tu empresa. Tú tienes el pago de ganancias, el porcentaje del pago de las ganancias. Muy pocos pagan el impuesto sobre la renta por el tema de la rentabilidad de las empresas, pero adicional a eso tú tienes que pagar seguridad social, tienes que pagar Infotep, tienes que pagar basura, tienes que pagar o prever un complemento eléctrico, ya sea inversor, ya sea planta, tienes que tener un complemento de seguridad, ya sea
una persona que te cuide, que te asista, o ya sea una empresa privada de servicios de seguridad. Y en adición a todo esto, entonces tú tienes accesoriamente que pagar un alto precio de la energía eléctrica. Cuando tú sumas todo esto, al final de la jornada te dan números rojos. ¿Qué proponemos nosotros? Hacer una escala impositiva. Por ejemplo, si tú estás facturando entre 0 pesos y 1 millón de pesos, bueno, vamos a que tú puedas pagar una proporción de los impuestos a liquidar. No todos. Si tú sobrepasaste los 3 millones, bueno, pues vamos a ponerte otro impuesto. Si sobrepasaste los 5, bueno, vamos a ponerte otro. Y sobrepasaste los 10, págalo todos. Pero tenemos que tener un rejuego, porque al final de la jornada, ¿qué estamos llamando? Estamos llamando a la informalidad. Producto de eso, hoy el 14% del mercado formal ha descrecido. ¿Por qué? Porque la carga impositiva, la carga administrativa y la carga financiera bancaria de aquellos que pueden acceder a un préstamo financiero es demasiado elevada. Y aparte, el que está formal dice, bueno, pero si aquel está informal y le va bien, pues yo me hago el loco y cierro esto y me voy para informalidad. Eso es correcto. Esa es otra realidad. Entonces, producto de eso, nosotros planteamos hacer una gran reforma en el entendido de que podamos darle y prever a ese emprendedor, a ese joven que tiene el deseo de aportarle a su país, que entiende que la vuelta es la República Dominicana, darle las herramientas necesarias para que pueda desarrollar con éxito una buena labor. Además, ahí ayudamos a bajar la tasa del desempleo, ahí ayudamos a bajar la tasa de los ninis que ni estudian ni trabajan, y ahí ayudamos a contrarrestar la delincuencia. Válido. Bueno, ahora sí, inseguridad. Otro de los aspectos que las personas nos abordan en las diferentes provincias es el elemento de seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que se nos vendió en gobiernos anteriores, se nos vendió un famoso plan que le fue ofertado al gobierno anterior, pero que nunca ha llevado a cabo, un famoso plan que lo denominaron como el plan Giuliani, que es un plan que no sabemos dónde está, pero tampoco sabemos en qué consistía, porque nunca se lo explicaron a la sociedad, pero es un plan que aparentemente no tuvo ganancia de causa en el entendido de que migraron a otro plan de un famoso español, que ahora tampoco tenemos ese español, también se fue. Sí, ahora es colombiano, la supuesta reforma policial. Ahora es un colombiano. Entonces, hemos migrado de Estados Unidos, Europa, y ahora estamos en América Latina con Colombia. Bueno, vamos a ver dónde terminamos. No sé dónde vamos a parar, pero la realidad es que la delincuencia está golpeando severamente a la población dominicana. Mira, antes era un lujo que un joven, sea masculino o femenino, tuviese los vidrios de sus carros tintados. Hoy es una necesidad. Hoy nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas, lo primero que piensan es en tintar un vidrio de un carro, para ellas, entre comillas, cubrirse de la delincuencia. Pero eso es una muy minoría, aquellos que pueden tener un vehículo en República Dominicana. Pero ¿y aquellos que usan el transporte público? Aquellos que usan el motoconcho, aquellos que usan el metro, o que usan el teleférico. O que no viven en el distrito. O que no viven en el distrito y tienen que trasladarse a pie trasladarse a grandes comunidades. Viven al acecho. Entonces, viven preocupados porque no saben qué le va a suceder. ¿Y cuál ha sido y cuál es la respuesta del Estado? Ninguna. Nos inventan, nos maquillan las cifras. Todos los lunes hay una famosa reunión en el Palacio de la Policía para ver cuál es el avance de los crímenes y delitos en la República Dominicana. Y seguimos en aumento. Porque han entendido que la solución a los problemas de inseguridad es un asunto policial, no un asunto policial. Es un conglomerado. Tenemos que modernizar la policía, ¿cierto? Tenemos que adecuar los salarios de los policías, ¿cierto? Tenemos que darle las herramientas necesarias desde el punto de vista tecnológico a la policía para prever el crimen, ¿cierto? Pero tenemos que modificar la legislación para que cuando ese preso vaya a presentarse al juez de la instrucción no sea liberado por falta de prueba o por vicios en la prueba. Pero tenemos que reformar las cárceles de la República Dominicana porque una persona entra porque se robó unos plátanos. Porque se robó una gallina o porque se robó un plátano y está dentro con el asesino, con el narcotraficante, con el violador. ¿Y tú sabes cómo salen? Salen con maestría y posgrado. Es más, salen con doctorado. ¿En qué? En crimen y delito. Okay. ¿Y a dónde lo van a practicar? Frente a nosotros. Entonces tenemos que tener una reforma desde el punto de vista policial integral.
Reformemos la policía, válido. Reformemos la legislación, válido, pero reformemos también el sistema carcelario. Que un preso preventivo no esté en el mismo perímetro que un preso cumpliendo pena. Y el entorno social, mira, en el domingo previo a cuando grabamos este video, se dio un caso con un condenado, el joven Chiquito, que él estaba, porque lo tuvieron que trasladar a Najayo, estaba en La Victoria y fue una fila de mujeres a verlo. Y una de ellas, una señora, que fue con sus hijas porque su esposo ya estaba preso, fue con sus hijas y dice que ella llevó a sus hijas porque sus hijas son fan de Chiquito. O sea, el entorno social, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo debería ser afectado el entorno social para disminuir la delincuencia? Es que hay un elemento educativo que tenemos que volver donde todo inicia. Donde todo inicia y todo termina en la familia dominicana. Y tenemos que volver a nosotros poder modificar ese accionar conductual. Y ese accionar conductual, te lo decía en el segmento, en la pregunta anterior, tú lo puedes modificar en función de la prevención. Lo puedes modificar en función de la persecución del delito. Pero ya tú previste, ya tú perseguiste, entonces hay ahora un elemento de reformación. Y esa reformación va a integrar no solamente al preso, sino a la sociedad. Y a la sociedad debemos reformarla en función de educación. Tenemos que empezar a formar jóvenes en valores. Tenemos que empezar a dar charlas en nuestros sectores populares. Tenemos que empezar a decirle a nuestros jóvenes, a nuestra población en sentido general, por qué no sobre una acción y por qué sí sobre otra. Pero también tenemos que empezar a que nuestros jóvenes respeten a los ciudadanos y que no vean, los jóvenes comunes, que no vean el delito o el crimen como si fuera un triunfo. Que eso pasa. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pasa. Pero eso solamente puede ser posible. De la única manera que es posible es a través de la educación, es a través de la formación en valores, pero es a través también del asesoramiento y seguimiento del trabajo comunitario. El trabajo comunitario en República Dominicana se ha perdido. No hay tal trabajo comunitario. No hay tal trabajo social. Antes, cuando yo estaba en el colegio, que no soy tan viejo, pero antes cuando estaba en el colegio se hablaba mucho de... Te vamos a creer hoy. Se hablaba mucho de reforestación. Hoy los jóvenes no reforestan. Se hablaba mucho de intercambios. Uno se iba a otros poblados a hacer intercambios con otras escuelas. Hoy eso no se ve. Se hablaba de educación en el seno de las aulas. Hoy eso se ha perdido. Pero también por el elemento del pluriempleo, por el alto costo de la calidad de la vida, que es otra problemática con la que nos abordan, las personas tienen menos tiempo para dedicárselo a sus hijos. Entonces, es más fácil tú aprender de una mala conducta que de una buena conducta. ¿Y qué haría el PRD para mejorar eso? Bueno, el PRD tiene en su haber varias ofertas. Ya te comentaba sobre la ley del primer empleo. Ya te comentaba sobre bajar la carga financiera desde el punto de vista impositivo. Ya te comentaba sobre los planes y proyectos de cara a poder obtener el primer financiamiento para aquellos que deseen emprender. Volver a la educación en valores, que la acabamos de conversar en el seno de las escuelas, reformar el pensum educativo y volver nosotros a aportarle a la educación en la República Dominicana, que la educación empiece en el hogar, pero también que continúe en el seno escolar, que es donde nuestros niños pasan un mayor tiempo, pero también poder entender, mira lo que ha pasado con los centros ICAIP, han desaparecido prácticamente. Bueno, inauguraron unos recientes. Pero ha pasado, sí, inauguraron unos recientes, ciertamente, pero la calidad. ¿Qué ha pasado con la calidad de esos centros? Ahí te la doy. Ha mermado completamente. Entonces, tenemos que reformar, tenemos que continuar apostándole al desarrollo integral de la República Dominicana. Y ese desarrollo integral es en los primeros años, porque nos hablan de futuro. Pero ¿qué estamos sembrando hoy para que ese futuro sea próspero mañana? Bueno, por ejemplo, algo que se aborda mucho en la gestión actual del gobierno es decir, nosotros estamos teniendo crecimiento, estamos logrando niveles de reservas económicas bien altos, estamos logrando e invirtiendo en la gente e inclusive venden como logros lo que es el bono a la educación y todas las asistencias sociales. Ahora, a nivel macro y a nivel económico, porque si hablamos de mejoras sociales, para todo se necesita dinero. No podemos decir que vamos a mejorar los CAIP y que vamos a dar el primer empleo, porque ¿qué incentivo tiene una empresa, por ejemplo, para yo contratar a un joven? Ahora, a nivel macro y dentro de los planes de gobierno que presenta el PRD,
¿Qué me dice de lo económico? ¿Qué haría en lo económico? ¿Tomaríamos más préstamos? ¿Dejaríamos de tomar préstamos? ¿Qué industria incentivaríamos? La deuda externa aquí se ha duplicado. Literal. Este gobierno, que no ha cumplido 4 años todavía, ha tomado tanto más préstamos que los últimos 16 años del gobierno del Partido de Liberación Dominicana. El COVID. Se lo tienen, todo hay una excusa, para todo hay una excusa. Porque también vimos en estos 3 años que todo el problema fue del gobierno anterior. Del gobierno anterior. O sea, todo del gobierno anterior. Inclusive la corrupción de sus propios funcionarios, 17 expedientes que ellos tienen, fue producto del gobierno anterior. Todo eso, toda la culpa del gobierno anterior. No de la ineficiencia en la administración. No de la falta de preparación para llevar planes y proyectos para mejorar la calidad de la vida del dominicano, para disminuir la alta tasa de desempleo, para disminuir el alto costo de los artículos de primera necesidad, para viabilizar el elemento educativo, social y de salud en la República Dominicana. Entonces, lo que estamos es tomando más préstamos y más préstamos. Y yo te pregunto, ¿para qué? Yo no he visto una gran obra en República Dominicana en estos 4 años. Yo no he visto una gran infraestructura. Me decían muchos de los amigos con los que converso cuando voy al interior del país, me decían, no, este es el gobierno del primer Picasso y corte de cinta. Es el gobierno que más cinta ha cortado y más pico en la tierra ha dado. Bueno, algunos dicen que es porque son los primeros 4 años, que las obras se verán. Recordemos, por ejemplo... Pero es que no hay una segunda oportunidad por una mejor buena primera impresión. Se pierden amores por eso. Entonces, ¿qué plantea el PRD? El PRD plantea desde el punto de vista económico hacer una revisión de todas esas excepciones que hoy tiene muchos sectores. No es quitarla, es revisar. Revisar si están funcionando. Revisar si están cumpliendo para lo que fueron creadas. Eso es número 1. Número 2, si tú quieres que yo sea austero, el primero que me tiene que mostrar que austero eres tú como gobierno. Tú no me puedes tener a mí el presupuesto más alto en toda la historia dominicana en publicidad estatal. Tuche. Un minuto de silencio para los amigos comunicadores que ven. Entonces, vamos a revisar esas partidas publicitarias. No es que no tengamos, vamos a tener, pero vamos a revisarlas. Yo conozco programas de amigos y amigas que se han inaugurado en estos 4 años y canales de televisión que se han inaugurado en estos 4 años con cifras alarmantes en publicidad, 50, 100, 200 millones en publicidad. Príncipe, pero eso no se ha visto antes. No, entonces, y ves entonces, perdóname, y ves entonces otros espacios como este, que me imagino que no tienes espacio publicitario gubernamental, que le aportan a la sociedad, que le aportan al progreso del país, sigue entonces anuncios estatales. Porque quizás tú eres más ácido en las posiciones gubernamentales o porque tus entrevistados somos más ácidos en los planes y proyectos en contra del gobierno. Viejo, pero somos todos dominicanos al final de la jornada. Claro. Entonces, aquí lo que vale, lo que necesitamos es hacer una reforma integral gubernamental, reducir esos costos que tiene el gobierno. El gobierno, cuando llegó el presidente Abinader, dio un decreto, una legislación en la que establecía de que no se iban a tener vehículos de alto cilindraje para los funcionarios. No hay un funcionario del gobierno que no tenga un vehículo de 8 cilindros. Uno no hay. No, es que aparte también está la parte de vender sueños, porque seamos honestos, en un país como República Dominicana, el director de la dirección sin importancia tendrá que ir a Jurumucú, tendrá que ir a Elías Piña, tendrá que ir a Samaná y necesita un vehículo de alto cilindraje. Lo que pasa es que en su momento esta idea se muestra como, eso es malo, y ningún gobierno, o no ninguno, pocos gobiernos tienen, vamos a decir, la valentía de pararse enfrente y decir, no, esto es así. Ahora, en ese aspecto de recortar y de reducir... no es un asunto de recortar o reducir, es revisar. Revisar. Okay. Vamos a revisar qué está funcionando. Vamos a revisar si lo que se ha planteado está cumpliendo con el organigrama para el que fue creado, el plan de trabajo con el que fue creado. Porque si está funcionando, tú no tienes que moverlo. Yo soy de los que cree que lo que está funcionando no hay que tocarlo. No, si funciona no hay que tocarlo. Si funciona no hay que tocarlo. Ahora, si no está funcionando, vamos a verlo y vamos a replantearnos. Tú me hablaste, o tú no, el gobierno me habló, de que tenían un sinnúmero de instituciones que iban a recortarlas. Han ampliado las instituciones públicas.
Yo no estoy en contra de que se amplíe la institución pública si al final de la jornada se traduce al bienestar colectivo. Ahora, lo hemos medido, lo hemos evaluado, lo estamos revisando. Mira el tema de las pensiones. Antes aquí una pensión era por mérito. Ahora una pensión me da la ganaria en función de lo que el presidente le da la gana. Un favor político. Y eso no se... Y eso es una carga directa al presupuesto nacional. Sí, una carga directa y constante hasta que la persona diga adiós a este mundo. Ahora, y ni siquiera haciendo adiós a este mundo. Porque se le pasa a la esposa. Eso se hereda. Se hereda. Eso no acaba. Sí, eso no se acaba. Pero en ese mismo sentido, eso no responderá al populismo. Que actualmente vemos mucho populismo, no solamente aquí, sino en la región latinoamericana. Mira, eso responde al populismo, responde a la vieja política, responde a la gran desintegración social que tiene la República Dominicana, de decir una cosa en un momento en el que me tocó ser pitcher y luego cuando me toque ser bateador, entonces hacerlo completamente diferente. Cambiemos las reglas. La doble moral. Estamos exhibiendo una moral en calzoncillo, en rompa interior. Una moral que pregonamos en el pasado, una moral que hoy desdecimos de ella. Entonces, yo creo que aquí debe de venir debemos replantear la clase política. Debemos replantear la partidocracia dominicana. Debemos castigar por una vez y por todas el transfugismo, que es también lo que lleva a ese elemento de ayuda social gubernamental. Porque toda esa pensión es para políticos al final de la jornada o para equipos políticos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Mira cuánto se ha incrementado de enero a abril, perdón. ¿Cuánto se incrementó las ayudas sociales en la República Dominicana? 1000%. 1000%. Fíjate lo que teníamos en diciembre y fíjate lo que tenemos hoy en ayudas sociales. Wow. ¿Producto de qué? De que estamos en un proceso electoral reeleccionista. Y vuelvo al inicio. No es criticar por criticar. Las ayudas sociales se necesitan, y más en un momento en el que estamos viviendo con una problemática social, con una problemática mundial, con una problemática con el vecino país de Haití. Pero seamos conscientes también del cargo financiero que le estamos haciendo a los dominicanos que pagamos impuestos. Aquí hay un 50% de evasión fiscal y, sí, no hemos sido consecuentes con eso. No hemos sido duchos para contrarrestar esa práctica, para minorizar esa pérdida de ingresos que debe recibir el Estado para beneficio de nosotros. La carretera de la República Dominicana no está iluminada ninguna. Yo he recorrido las 3 regiones del país en estas 3 semanas y me ha tocado manejar de noche. Tienen fracciones iluminadas, pero no en totalidad. No hay ni siquiera ojo de gato tienen. Vete para la línea noroeste para que tú veas. Tú sales de Dajabón para Santiago y tú no tienes un bombillo. Vete de Samaná hasta San Francisco de Macorís y tú no tienes medio bombillo. Aparte de que tiene la carretera llena de zanja del lado derecho y del lado izquierdo porque están tirando una tubería. Ni siquiera por eso te la tienen iluminada. Yo puedo dar fe y testimonio. Si vas de Bahías de las Águilas, de Pedernales, a Barahona, tú no tienes un bombillo. Ahí no hay nada. Ni de Barahona a San Cristóbal tampoco. Entonces, tenemos nuestras carreteras y vías de comunicación completamente incomunicadas. Peligroso. Entonces, hablando tú como joven político, ya en las últimas preguntas, tú como joven político y como persona proyectada, porque sé que hoy eres candidato vicepresidencial, pero de pronto en 5 o 10 años te podríamos ver como candidato presidencial. Ahora, ¿tú entiendes que la generación política actual debe dejar las viejas prácticas en su totalidad? Completamente. ¿O coger unas cuantas y seguir más para adelante? Mira, yo ahí voy con José Francisco Peñagón. Tenemos que coger lo mejor de lo que han hecho las tradiciones en la República Dominicana y venir entonces con lo mejor que nos puede dar las nuevas tecnologías. Porque estamos en un mundo completamente digital. Hay cosas que nosotros podemos hacer para beneficio de la colectividad que no estamos haciendo. Por ejemplo, los políticos no están comunicando. ¿Cómo? Explícame eso un poquito. Perfecto. ¿Cuál fue la abstención en la República Dominicana para elecciones municipales? Más de un 50%. Hay en territorios que fue un 70%, por ejemplo, Santiago de los Caballeros. Distrito Nacional fue 66%. Provincia de Santo Domingo fue 64%. Provincia de San Cristóbal fue 67%. De las provincias más importantes. Entonces, cuando tú vinculas entonces el padrón electoral, te vas a dar cuenta que cerca del 45% tiene menos de 35 años.
O sea Y que, de ese 45%, los muchachos el día de las elecciones no fueron a votar porque no se sentían identificados por lo que veníamos hablando. Porque es que decimos una cosa y hacemos otra. Porque es que estamos haciendo la política del 80, no la política del 2024. Porque es que no estamos comunicando con ellos, no estamos hablándole a ellos cuáles son sus necesidades. Es que hemos abandonado. Es que hoy tenemos 600,000 desempleados, 88,000 más que lo que tenemos en el 2020. pero el COVID. Pero el COVID se fue. Seguimos con COVID. Ahora influenza, ¿qué es lo que tenemos ahora? Influenza, COVID, dengue, ¿qué es lo que La tenemos? guerra Ucrania, el conflicto en Bueno. Medio Oriente Bueno. y eso y demás. Mientras el HIV viene, tenemos 88,000 dominicanos y dominicanas más con desempleo. Tenemos un 14% de decrecimiento en el mercado formal, que se traduce a desempleo. Eso Tenemos la canasta básica familiar más alta de América Latina. Tenemos el salario mínimo más bajo de América Latina, ganándonos Venezuela y Argentina. Oh, sorpresa. Eso, o sea, cuando uno ve los datos en frío, se da cuenta que nosotros como país no vamos por un camino considerable y es válido ver jóvenes como tú, Joel, que dicen yo voy a hacer política, voy a cambiar el futuro de República Dominicana. Y te hago esta última pregunta. Excusa para que te interrumpa. Yo No. quiero que tú y los amigos que nos ven y nos escuchen busquen todos los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y que me digan cuál le está hablando a la juventud. ¿Cuál es el proyecto que tiene para juventud? Para el 50% de la población dominicana, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto que tenemos para que los jóvenes no se nos vayan para México? Para que los jóvenes no se nos vayan para Canadá, los profesionales capacitados. Eso es una pregunta importante. Es una ¿Yo te pregunta la puedo importante. responder? Por favor. Ninguno. ¿Ya? ¿Y cómo tú ves? O sea, tú como joven político, como candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano y como joven proyectado, la juventud dominicana, o sea, ¿qué pasos darás para que la juventud dominicana forme parte de la política? Porque si bien es cierto, el joven está interesado en ver la política, pero no quiere formar parte porque tiene un estigma. De hecho, lo conversaba con alguien detrás de cámara, tiene un estigma. La política es mala, los políticos son corruptos y todo el que hace política es un ladronazo. Entonces, ¿qué tú tienes proyectado hacer a futuro para que el joven corte con ese estigma? No es que yo voy a hacer, es que yo hice. Oh, excuse me. Recuerda que quien te habla, quien está aquí contigo, gracias por tu gentil invitación y sobre todo por esa magistral pregunta, fue el coordinador de la mesa de jóvenes para que hoy podamos tener una cuota de juventud. Entonces no es lo que voy a hacer, es lo que ya yo hice. ¿Y qué yo voy a hacer? Continuar haciendo lo que he hecho, trabajar en favor de mi generación. Hoy nosotros tenemos un 10% de las posiciones internas y externas de partido, gracias a que un grupo de jóvenes se empantalonaron y le dijeron a la dirigencia adulta de los partidos, necesitamos una cuota. Muchos nos las criticaron, hoy las ven como necesarias. Gracias a eso hoy tenemos una cantidad importante de funcionarios en el gobierno del presidente Abinader. Sí. Gracias a eso hoy tú tienes 65 candidatos a diputados de todos los partidos políticos de menos de 30 años. Eso tú no lo habías visto en el pasado. Por eso hoy tú tienes un 30% de jóvenes que son regidores, vocales, directores de distrito y alcaldes en todo el territorio nacional, electos en unas elecciones en febrero pasado. Ahora bien, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Abandonar la vieja política. Hablarle a nuestra generación con planes y proyectos. Reconocer lo que está bien. Proponer aquellas cosas que entendemos que no están correctas y sobre todo aportarle al debate de ideas. Muy bueno. Para que nuestra generación pueda ir viendo dónde sí y dónde no. Muy bueno, muy bueno. Joel, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta interesante entrevista, demasiado corta, tenemos que volver. Sí, está abierta la invitación, más que grato compartir contigo. Gracias, hermano. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Cómo Funciona. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerde compartir, suscribirse y darle me gusta.